respecto con el doctor Felipe Rivera, respecto a lo que está pasando con el COVID-19 y las cifras. A ver, súper cortito para que alcancemos a hablar de todos los temas. Mira, Jacqueline Bernicelberg está ahí con nosotros ya y Andrea Molina. Este tema están subiendo los casos, las UTI están más, la verdad que mucho más presionadas, pero ¿se aguanta o no se aguanta por ejemplo, la región metropolitana una nueva cuarentena? ¿Qué es lo que haría Loreto Carvajal respecto a qué es lo que espera también respecto a los anuncios hoy del ministro de Salud? Bueno, primero que todo, Monse, permíteme saludar. Estoy en San Nicolás en una actividad con mujeres. Tenemos una candidata mujer, cuestión que es muy importante también en la toma de decisiones, pero también desde mi región de Ñuble, rectificarte. Asumí el día miércoles pasado como la primera senadora de la región de Ñuble, una condición que me pone un desafío muy grande, a propósito que nuestra región es una región joven con 2 años de vigencia, en donde vamos a poder contar también con una agenda y una defensa no solo en el tema de género, sino que también de desarrollo de regiones, que es sumamente importante. Así que mi gratitud obviamente a mi región y por supuesto a ustedes por este panel. Lo que me corresponde ante tu pregunta, decirte que de inmediato creo que es necesario revertir medidas tan incomprensibles como aquellas que hoy día permiten, por ejemplo, la apertura de los cines, de los casinos de juego, en donde hay malls que siguen abiertos con un contagio altísimo. La región del Biobío, la región de Ñuble, no ha bajado los contagios. Tenemos una tasa de ocupación de camas críticas que es muy relevante y que creo que hoy día hay que mirar con mayor precisión el efecto que han tenido las medidas e incorporar una modificación trascendental a lo que es el plan paso a paso, sobre todo con las cuarentenas. Creo que ahí los expertos, el Ejecutivo, con los diagnósticos en mano, tendrán que dar señales de modificaciones que no son menores y que tienen que ver justamente con que aún con todas estas medidas, a más de un año, todavía no logramos controlar como corresponde los contagios. ¿Qué opina Jacqueline Bernicelberg al respecto? ¿Concuerda con Loreto? Sí, yo creo que la verdad es que este es un virus que es súper contagioso, no se ha logrado controlar en ninguna parte del mundo. Yo creo que desde esa perspectiva el hecho de que tengamos un programa de vacunación importante ayuda a ver un poco la luz al final del túnel, pero yo creo que hay que tomar todas las medidas. Efectivamente, en la región del Biobío entramos en cuarentena nuevamente y justamente porque se acabaron las camas críticas, empezaron a tener que trasladar gente a la región metropolitana. Y yo creo que si en la región metropolitana hay comunas que se están escapando con contagios demasiado altos y se empiezan a saturar, es decir, a ocupar las camas críticas, va a haber que tomar medidas drásticas, porque lo que no puede pasar en nuestro país es que los médicos tengan que elegir a qué paciente hay que intubar o no. Si ese es el punto de quiebre. Yo creo que cuando eso pasa hay que tomar medidas, porque evidentemente que las cuarentenas son medidas súper duras. Como digo, nosotros en Concepción estamos en la tercera cuarentena. Es súper duro, pero objetivamente no quedaban camas. Yo tengo un amigo una persona que trabajaba conmigo, que está hospitalizada, entró al hospital, lo intubaron, lo hospitalizaron, no habían cama, tuvo que quedarse hospitalizado en la asistencia pública porque habían adaptado una cama crítica y luego trasladado a Santiago. Entonces es una realidad que se está viviendo, y si es así, bueno, hay que tomar las medidas que hay que tomar, ¿no? que son sanitariamente, mientras llegamos a una cierta inmunidad de rebaño. Jacqueline, ¿y por qué en ese escenario entramos al colegio? Me hago la pregunta en virtud de lo que usted mismo está diciendo y de la coordinación, porque partimos de la base todos acá, por lo menos yo entiendo que ustedes 4 también, que las clases presenciales son súper importantes e irreemplazables. Y todos tenemos muchas ganas de que sea así, pero las ganas no nos pueden cegar de que precisamente hay 5.000 contagiados diarios.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que las realidades de las comunas no son todas iguales. ¿Eh? Yo creo que en Concepción, que estamos en cuarentena, evidentemente no pueden haber clases. Y pero hay, no sé, hay comunas que de repente están en fase 2 o 3, con localidades aisladas, donde eventualmente pueden haber clases y que se den, porque no hay un número alto de contagios. Las medidas masivas no pueden ser reactivas, tienen que ser proactivas, porque si no estamos hasta más arriba del... Sí, claro, hasta el cuello, digamos. Porque no lo diga. Hasta el cuello, quería decir, porque... o sea, claro, yo entiendo que las medidas locales son importantísimas, pero las medidas masivas, como una vuelta al colegio, que es una medida nacional, tienen que ser proactivas. No, pero las medidas masivas, yo por lo menos lo que yo entendía, es que las vueltas al colegio tienen que ser de acuerdo a criterios sanitarios también, es decir, cuando empiezan a aumentar los contagios se baja de fase y se baja a cuarentena, pero bueno, yo creo que sinceramente espero... Es por la movilidad más que nada, más que por la clase en sí misma. Pero sí, es que yo también creo, sí, pero hay comunidades que están aisladas, entonces tampoco tiene mucho sentido, y esas comunidades aisladas normalmente son niños vulnerables que requieren poder estimularse. Es que yo creo que eso no está en discusión, que si una comunidad que no tiene ni siquiera infectado está, por favor que vuelvan todos y que vayan a clase, pero estamos hablando de la masa crítica del país. Natalia, diputada, ¿qué opina con respecto a eso? Porque uno ve con un poquito de preocupación aquello. Dice, todos los días más de 5.000, se baja mucho a fase 2. Las grandes comunas de la región metropolitana están en fase 2, el fin de semana en cuarentena. Entonces, ¿cómo a un niño le explica a usted? El fin de semana tiene que quedarse en la casa, no puede salir ni al antejardín, pero el día lunes vaya a clase, porque entonces ahí hay siendo un hincha, abrazo partido de la clase presencial, Lo digo con el dolor de mi alma esta pregunta. La hago con el dolor de mi alma, Natalia. Sí, bueno, lo primero que yo creo que las medidas sanitarias que sean necesarias se tienen que aplicar. Esas medidas sanitarias no pueden dejar de vista las medidas económicas que las tienen que acompañar para que efectivamente la gente pueda hacer las cuarentenas y no sean realmente puro simulacro nomás decir que estamos en cuarentena y en realidad está toda la gente en la calle. Y respecto a lo de los colegios, yo también creo que las clases presenciales son muy esenciales. Pero fíjate que el otro día estaba comprándome, voy a decir, una tintura para el pelo y había una cola y habían varias personas conversando. Y se generó un debate a propósito del tema de la vuelta a clase. Y una de las señoras decía algo muy razonable, que decía, ¿por qué no la hicieron el inicio de clase cuando ya estaban todos los profesores con la segunda dosis y todas las personas mayores con la segunda dosis? Eso debiera ser la primera o la segunda semana de abril. ¿Para qué arriesgarnos a mandar a los niños durante marzo si tenemos el riesgo, porque tampoco tenemos la certeza, que los casos puedan aumentar como efectivamente están aumentando? Entonces, de hecho, ya hay colegios que han decretado cuarentena. Yo creo que no es... es mejor retroceder en las medidas cuando se ha dado cuenta que tal vez no fue prudente adelantarlo tanto y tal vez esperar para cuando ya estén todos los profesores con segunda dosis, todas las personas mayores con segunda dosis, porque eso le va a dar más tranquilidad a la familia y finalmente no va a ser solamente de cargo de los padres decidir si es que llevan o no llevan a sus hijos a los colegios, porque aquellos colegios que están funcionando, lo que nos dicen a los padres es, bueno, usted vea si cree que están las condiciones o no. Y yo creo que esa decisión no puede ser solamente de cargo de los padres, tiene que haber una instrucción general y en ese sentido creo que tal vez sería bueno evaluar, volver a suspender las clases y volver a retomarlas una vez que los profesores ya estén vacunados. A ver, Andrea Molina, que está con nosotros, es candidata a alcaldesa por Viña del Mar. Y le quería preguntar, Andrea, justamente que Viña del Mar ha sido una de las malas excepciones en el tema de vacunación. Y como usted va a ser candidata a alcaldesa, le quería preguntar, a ver, ¿qué es lo que hizo mal la alcaldesa Reginato ahí, que también ha generado tantas críticas en el tema de la vacunación, específicamente en Viña? Hola, Andrea. Hola Julio César, hola a todas. En este día de conmemoración de la mujer, primero que todo decirles que me encuentro acá en 15 Norte, en la Feria de Emprendimiento Dale Mujer, que estamos apoyando, incentivando a todas las emprendedoras para que vengan todos, ¿no es cierto?, acá a ayudar
y a apoyar a tantas mujeres que tanto lo necesitan. Ahora, yendo al tema puntual, hoy día Viña del Mar es una de las comunas que más vacunaciones ha desarrollado. Si bien es cierto, en principio tuvo diferentes problemáticas, lamentables, por cierto, sobre todo porque estábamos con el cuarto quintil, ¿no es cierto?, más vulnerable en adultos mayores. Es algo que no debería haber pasado, pero sin duda alguna las cosas hoy día han mejorado y estamos hoy día en otra etapa. Ahora, yendo al tema de los colegios, estoy de acuerdo con la diputada, que creo que aquí deberían haber estado vacunados, ¿no es cierto?, los profesores con su segunda dosis para poder haber vuelto al colegio. Esa es mi opinión, humilde opinión, y lo hubiese planteado de esa manera también para trabajar con los colegios municipales y, por supuesto, si fuera alcaldesa, hubiese generado esa instancia para poder abordarla con los alumnos y, por supuesto, también con los adultos mayores en la tercera y la cuarta edad. ¿Y qué opina Andrea del ministro de Educación, finalmente? Y de la dificultad que él ha tenido de reunirse y de conversar con el colegio de profesores, de finalmente correr siempre con colores propios y de alguna manera no haber tendido puentes con las distintas instancias para que esta vuelta al colegio haya sido consensuada con el colegio médico, con el colegio de profesores? ¿Qué opina usted respecto a lo que ha sido el Ministerio de Educación en todo esto? Mira, yo creo que primero que todo hay que aplaudir al Ministerio de la Salud en el ámbito de lo que son las vacunaciones. Ahora en el área de la educación creo que ha faltado diálogo, ha faltado el poder generar estos puentes que son fundamentales. Sabemos perfectamente que estamos ante una situación absolutamente distinta a todas las realidades que hemos vivido en la vida. O sea, yo creo que nunca más vamos a volver a vivir una cosa como esta. Ojalá. Y por eso es que es tan importante el poder generar estos puentes de comunicación, de conversación y poder definitivamente tener puntos de encuentro, porque si no nos encontramos con este tipo de momentos que finalmente colapsan, donde uno no escucha al otro y donde al final del día los perjudicados, entre comillas, ¿no es cierto?, son los alumnos y son los apoderados. Hoy día las más perjudicadas son las mujeres. Hoy día las más perjudicadas son las mujeres en pandemia, son las mujeres que se han tenido que quedar en la casa cuidando a sus hijos, que están cesantes, que no tienen ningún tipo de ingreso y que no todas tienen un subsidio, ¿no es cierto?, al empleo porque no están trabajando y porque han perdido su pega. Entonces es súper difícil de poder congeniar todas las herramientas y todas las situaciones que se están viviendo. Andrea, Loreto, Natalia, Jacqueline, a las 4 invitadas de hoy día, que además tienen un quehacer político. La pregunta del millón es ahora, con 5.000 casos diarios, con ciudades y comunas como la de Concepción, que decía la senadora Van Rieselberghe, ¿no es cierto?, con muchos problemas, en el límite prácticamente de la atención, seguramente se vendrán medidas más restrictivas. ¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen económicas? Porque a la gente otra vez a lo mejor se le va a tener que decir, sabe, no salga a trabajar, o sabe, cierre su local, y otra vez se va a restringir su ingreso. ¿Cuáles son las medidas que deberían haber? Porque al parecer vamos a tener un 2021, como no queríamos, pues bastante similar al 2020 con todas las cosas que estamos viendo. Vamos a dejarle planteada esta pregunta y vamos a volver con otros temas. La pregunta antes de ir al corte, pero y la resumo así muy ejecutivamente. Si vienen medidas más restrictivas que hacer en lo económico, le vamos a dar la palabra a Cortés, porque después ya viene Montserrat con un cuestionario de agenda de género espectacular. Yo no me voy a meter, no soy excluyente, porque yo creo que los hombres son los que más tienen que escuchar los temas de mujeres. Saldré del estudio. Partamos con la senadora Van Rieselberghe. Cortito, por favor. ¿A medidas más restrictivas hay plan económico? Evidente, tiene que haber. Yo espero que... Yo sé que hay, siempre va a ser poco, pero tiene que haber. Es decir, evidentemente un mes de cuarentena a una familia pues, es una situación súper dura. Ahora, hay rubros que son súper complicados. El turismo en nuestra región, todo, no sé, está el Salto en Laja, tú que conoces todo, sí. O sea, la gente que ya no... Es decir, son situaciones que son súper difíciles y duras, pero sí, tiene que haber ayuda. Ya, tiene que haber ayuda. En 30 segundos, cada una de las que queda, ¿cuál sería finalmente lo que más hace falta en términos de apoyo económico, Loreto? Senadora, flamante senadora.
Gracias, Monse. Mira, primero tiene que revisarse las medidas y un plan económico que sea direccionado hacia los rubros. Sin duda que los servicios, el turismo, pero también las mujeres tienen un nivel hoy día de absoluta indefensión respecto a todas las medidas económicas que se han planteado. Nosotros en la Cámara, y Natalia podrá con ello respaldar, hicimos a través de una petición que hubiese un plan específico, no solo con la extensión del Fonderal, sino que también Loreto, estamos con un problema con tu con el audio, porque hay mucho audio ambiente, así que te pedimos que te resguarden en un lugar con menos viento. Por mientras, perdón que les pida, porque queremos pasar al tema de la mujer. Andrea Molina, Natalia Castillo, en 30 segundos, medidas concretas si es que hay mayores restricciones de movilidad. Yo diría que ir en ayuda directamente de las mujeres hoy día que están encerradas en sus casas, que producto de la pandemia lo están pasando pésimo, que si se retrocede a una cuarentena total en muchas de las comunas necesitamos que el Estado, ¿no es cierto?, se involucre directamente con la familia, con ayudas concretas, directas. Sabemos que está IFE, está el bono COVID-19 y también hay una propuesta también del programa PAR de Corfo que va directamente en ayuda de las mujeres. Pero hoy día tenemos a mucha mujer que está en sus casas, que no tiene cómo salir adelante, y es por eso que también las invitamos a que se informen y también a que el Estado, a través de los municipios, también puedan hacer más cosas que puedan ir en ayuda directa de la necesidad que están viviendo hoy día las familias, el adulto mayor, las mujeres y los hombres, y las mujeres que están en la casa y que los cesantes finalmente. Natalia, ¿está en huelga ya o no? Porque hoy día había huelga feminista que había que dejar el lápiz o lo que fuera. No me acuerdo entre 12 y 1. ¿Está en huelga o nos va a responder la pregunta? Renta básica de emergencia es lo más esencial y, por supuesto, a propósito de lo que tú decías, Monse, ¿qué pasaría si todas las mujeres decidiéramos parar? ¿Qué pasaría con la actividad productiva, con la actividad económica? Eso es lo que está inspirado la huelga feminista. Medidas económicas focalizadas también en las mujeres. Postnatal de emergencia, es importante extenderlo. También las mujeres que están en las labores de cuidado, que se van a quedar más encerradas, se van a exponer mucho más a la violencia machista también. Todas esas medidas tienen que venir si es que van a haber medidas sanitarias más restrictivas, que por supuesto debemos cumplir, pero tenemos que tener también el apoyo del Estado, sobre todo para todas las mujeres en nuestro país, que son quienes más han sufrido en la pandemia, más trabajo han perdido, más ha aumentado la violencia intrafamiliar. A ver, ojo con la cifra que vamos a dar y que la hemos estado pasando en pantalla. 46% de las mujeres en Chile ganan menos de 300.000 pesos dentro de las mujeres que ganan, que tienen ingresos, porque hay muchas que no tienen ingresos. La verdad es que acá hay un tema que la pobreza, la precariedad es mayoritariamente femenina y la precariedad ha ido en aumento durante todo este año de pandemia. Entonces, finalmente, acá hay una situación que en este día del 8 de marzo se nos viene de golpe, pero que existe hace tanto tiempo, y que uno dice, ¿por dónde comienza a solucionarse esto? También vamos a... Natalia, de izquierda a derecha de nuestra pantalla, Natalia. Y están justo de la izquierda a la derecha. Puestas ahí en la pantalla. El 46% de las mujeres gana menos de 300.000 pesos, dentro de las mujeres que además ganan dinero. Es decir, el tema de la brecha salarial, sí, pero de las mujeres que no tienen lagunas previsionales, ¿para qué decir? No tienen ingresos o reciben menos de 300.000 pesos. Acá hay que hacer políticas focalizadas, pero ¿cuáles a las mujeres? Sí, sin duda. Bueno, las mujeres, cuando entramos al mundo del trabajo, los hombres no entraron al mundo de la casa. Entonces, generalmente son las mujeres quienes, además que trabajan, están en las labores de cuidado, que eso es esencial por un lado. Ahí hay una medida importante que se puede tomar en tener una red nacional de cuidado que no haga descansar solo sobre los hombros de las mujeres el cuidado de la familia, de los enfermos, de la casa incluso. Otra cosa es que hay mejorar la legislación laboral a fin de fortalecer realmente la paridad de género, no solamente en cuanto al número,
porque también es importante la paridad en los altos cargos, porque eso va dando señales también para otras capas del mundo productivo, de que las mujeres sí somos capaces, que no tenemos por qué estar ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Y en eso la legislación, sin duda, que está al debe, pero aquí también hay un problema estructural que es principalmente cultural, donde la educación tiene un rol muy importante en terminar con los estereotipos de género, en terminar, por ejemplo, pensando que hay funciones que no son para las mujeres, y en ese sentido avanzar en educación no sexista. Andrea, quisiera preguntarte, a ti como diputada y como política, ¿en qué cosas, y se lo puedo preguntar a todas, en qué cosas viviste el machismo fuertemente en el mundo de la política? A ver, yo creo que la discriminación del pararte de igual a igual con los diputados o senadores, pero yo te diría que más fuerte fue con las mujeres. Yo creo que hoy día, más que todo, nosotras necesitamos unirnos. La defensa y la lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de un sueldo acorde al mismo trabajo que desarrollan los hombres, la posibilidad de ser recibidas, ¿no es cierto? Y que podamos tener esa contención en todos los ámbitos, y sobre todo cuando somos más vulnerables, también tiene que partir por casa, tiene que partir por nosotras las mujeres, dejar de golpearnos, de herirnos, de gritarnos, porque somos de un lado o del otro. Somos mujeres. Las mujeres no tienen un color político en general. Pero tú sientes que el machismo, al menos en tu experiencia, ¿lo has vivido más desde las mujeres que desde los hombres? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Si bien es cierto, ha habido una lucha constante en términos, ¿no es cierto?, de poder empoderarte, de poder demostrar tus capacidades, de poder mostrar que no vale solo por el hecho de ser mujer, sino que vale por el hecho de ser humano, de pararte de igual a igual ante el resto y expresar tu opinión con respeto, con preparación, y que te mereces ese respeto y esa validación como ser humano, ¿no? Pero bueno, es parte de los procesos y uno ha trabajado para que esto cambie. A mí me tocó en el 2017, si no me equivoco, impulsar que fuera parte de la ley de violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, por ejemplo, que no estaba incluida en la ley. Te acordarás, mi querida senadora, ahí que estuvimos luchando para que esto quedara dentro de la ley de violencia intrafamiliar, que partiera desde el pololeo porque no estaba incluida. Y hace 20 años, Julio César, nos tocó partir con Mujer Romper Silencio en la televisión, o sea, el primer programa que hablaba de las mujeres que eran violentadas y que se atrevían a expresar lo que les pasaba. Un hombre, Loreto, ¿un hombre habría luchado como lucharon ustedes por la ley contra la violencia en el pololeo y por calificarlo de femicidio? ¿O esas han sido luchas finalmente legislativas que han llevado adelante las mujeres? Mira, solo como un dato, en 206 años el Congreso Nacional, a propósito de que el 2019 asumí como vicepresidenta de la Cámara, no se había configurado la primera comisión de mujer de equidad de género. O sea, nunca habíamos cabido en la real necesidad que existía de avanzar prontamente las legislaciones que abordaban la temática de género. Y eso ocurrió luego de 206 años de vida republicana. Entonces uno dice, ¿cómo que esto no hace eco hoy día en la legislación? Obviamente que el rol desde el Congreso es elemental. Si nosotros persistimos en tener legislación machista, patriarcal, nunca vamos a generar las modificaciones que son necesarias. Cuando tenemos un Código Civil que predominantemente aborda la estructura de la familia y el resto desde la mirada machista y tantas otras leyes, obviamente no vamos a generar esos cambios. A propósito de la pandemia, permíteme un minuto. Un segundito, Loreto, respecto a lo que te preguntaba, ley del pololeo, el aborto también, el aborto en 3 causales, fueron leyes impulsadas solo por mujeres.
Tal cual, o sea, nosotros logramos el 2017 recién tener un Ministerio de la Mujer. Logramos, a propósito del cambio del sistema político binominal, incorporar la ley de cuotas para tener más mujeres en el Parlamento. Logramos, a través de la Comisión, avanzar en la ley Gabriela con una nueva tipificación del femicidio, en donde uno no podría sino comprender que restringir la figura del femicida o del asesino a una mujer solo al plano íntimo, como existía antes en la ley, que solo se determinaba o se sentenciaba como femicida aquel que era el cónyuge o la pareja que vivía bajo el mismo techo de la persona, cuando entendemos que la violencia no tiene una estructura objetiva ni un techo. La violencia contra la mujer se da no solo en las relaciones familiares, se da por esa acción y por esa conciencia patriarcal en donde un género, en este caso machista, hombre, patriarcal, se siente superior a una mujer y se siente con el derecho de asesinarla, de golpearla, de violentarla, de acosarla, no solo en el plano íntimo, en cualquier espacio de nuestra sociedad. Y eso hay que erradicar con decisiones, con normas, con propuestas y con prioridades dentro del Ejecutivo, de lo cual yo obviamente también me hago cargo dentro del Congreso. Nos queda pendiente, Jacqueline, este es un programa paritario, Julito, a la vuelta, así que te toca turno. No te preocupes, estoy muy feliz de lo que aquí está pasando. No, es paritario, así que la pregunta de Julio César, la respuesta de Jacqueline Bernice Selbergue, a la vuelta de una pausa comercial. Tomo parte. Con 4 mujeres dentro del mundo de la política, estábamos hablando también del machismo, muchas veces de lo que cuesta poner en tema los temas y las leyes que van en beneficio y en la igualdad y en pro de la igualdad de género. Jacqueline Bernice Selbergue había quedado pendiente con la pregunta. Sí, ya se me olvidó que lo que me había preguntado. No, ¿en qué medida, senadora, usted ha vivido en carne propia el machismo al interior del Congreso? Sí, pero sabes tú que yo creo que hoy día el machismo en Chile no es tan burdo como en otros países, es mucho más solapado y por eso yo creo que se requiere cambios probablemente mucho más largos. Yo creo que todas quienes están acá, que de alguna manera han detentado algún cargo de poder, yo creo que, por ejemplo, eso se ve que cuando una mujer ejerce el poder, genera mucho más resistencia que cuando ese mismo poder es ejercido por un hombre. Entonces, yo creo que eso todavía demuestra que hay machismo. Es decir, cuando hay mujeres que están en cargos altos, probablemente la tolerancia al error de una mujer es mucho más estrecha que la tolerancia al error de los hombres. Hay una mucho mayor exigencia, yo lo he visto eso. Pero yo no quería dejar pasar una cosa que se dijo anteriormente. Yo creo que hoy día, tanto los hombres, por lo menos que yo he visto, tienen hijas mujeres. Y por eso que yo creo que los hombres no son indiferentes, los hombres sanos, digamos, con cabeza sana, no son indiferentes al tema de la violencia de género. La violencia de género es un tema de poder, de subyugar al otro, de querer controlarlo, de ejercer a través de la fuerza el poder. Y yo creo que los hombres, tanto los hombres como las mujeres, sanos, y yo espero que así sea, para que tengamos una sociedad sana, yo creo que ninguno de los dos valida la violencia, porque al final del día los hombres también tienen hijas mujeres, y yo creo que ningún papá sano quiere que su hija se vea sometida a esto. Por lo tanto, en la lucha contra la violencia de género debemos estar unidos tanto hombres como mujeres. Probablemente esto hace algunos años atrás era menos visible y por lo tanto los hombres tenían menos conciencia de que esto sucedía, pero hoy día que es mucho más visible, me cuesta pensar que los hombres avalen los hombres que están bien, que son sanos, que avalen la violencia contra las mujeres. Lamentablemente ya no nos queda casi programa y Julito, te dejamos callado. No sé si quieres decir algo solamente un abrazo a todas las mujeres del planeta, a todas las mujeres de este país, de la región, y a estas 4 mujeres que hoy día nos acompañan, y a todas las mujeres, a mi madre en especial, ¿no es cierto?, que es la mujer que ha marcado mi vida. Sí, y saben una cosa interesante, gracias chiquillas por estar con nosotros, de verdad tuvimos poco tiempo, pero hay una cosa que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo y que se va a dar en Chile. No hay ninguna experiencia que vaya a hacer lo que va a hacer en la Convención Constituyente. Es la primera convención
la primera institución que va a elaborar una constitución y que será paritaria por ley. Y paritaria en el sentido de igualdad hombres-mujeres, tampoco pueden haber más mujeres. Va a ser miti-miti, y eso ha sido de alguna manera un paso en cuanto a una punta de lanza, una vanguardia que ha protagonizado la política chilena y del cual nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos. Pero las parlamentarias se pelearon entre los partidos, hasta entre sus propios partidos.